Hoy vamos a meternos de lleno en una faceta de la masonería que muchas veces se nos escapa, su profundísima filosofía espiritual. Aquí, el objetivo no es, para nada, construir con piedra y mortero, sino más bien emprender un viaje simbólico hacia nuestro propio interior, una práctica que se conoce como el arte real. Para poder entender bien este viaje, arranquemos con una imagen que es, súper potente, la alegoría de la caverna de Platón. Los textos que analizamos usan esta metáfora para describir la condición humana. Imagínense esto. Estamos encadenados desde niños, totalmente fascinados por un juego de sombras que creemos que es la realidad, sin darnos cuenta de que la verdadera luz está a nuestras espaldas. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? La pregunta que impulsa toda esta búsqueda. ¿Cómo le hacemos para salir de esas sombras y encontrar la luz? Es una pregunta que conecta esa alegoría tan antigua con una inquietud que es universal, ese anhelo por encontrar la verdad, por ir más allá de las simples apariencias. Pero, ojo, que este impulso no es simple curiosidad intelectual. El material que estamos viendo lo describe como un sentimiento, casi como un eco interior, de que algo nos falta. Lo llaman una nostalgia de la unidad originaria. Es como si tuviéramos un recuerdo muy, muy vago de un estado de plenitud que alguna vez tuvimos y que perdimos. A ver, la filosofía neoplatónica, que es una de las grandes influencias en esta tradición, lo explica de una manera muy potente. Dice que el alma está, de alguna forma, atrapada en el mundo material. Es prisionera de lo que vemos, oímos y tocamos. Y en el fondo, anhela regresar a su origen, a ese estado de unión con lo divino. Pero claro, estas cadenas de los sentidos se lo impiden. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se emprende ese viaje de regreso? Bueno, aquí es donde la masonería introduce su metáfora central, la más importante de todas, la construcción de un templo. Pero no estamos hablando de un edificio físico, para nada. Se trata de un templo interior, un templo espiritual. Es, básicamente, un mapa de nuestra propia conciencia. Y este que vemos aquí es, digamos, el plano de ese mundo interior. Cuando en el arte real se habla de meditar en el templo, no se refieren a otra cosa que a un acto de autoexploración profunda. Es un viaje a través de los distintos niveles de nuestra propia mente y espíritu. El destino final de todo ese viaje interior es el famoso Sancta Sanctorum, o el Santo de los Santos. Simbólicamente es ese centro silencioso que existe dentro de cada persona. Es ese espacio interior donde se puede experimentar la presencia de lo divino, mucho más allá del ruido constante de los pensamientos y las emociones. Y el camino para llegar a ese centro sigue, por así decirlo, 3 grandes etapas simbólicas. Se empieza en el pórtico, que representa el mundo exterior, el mundo de los sentidos. Luego, se avanza a la cámara del medio, que es un espacio de reflexión, de introspección mental. Y finalmente, si se hace bien el trabajo, se accede al Santo de los Santos, el nivel más profundo de nuestro ser. Ahora, el trabajo práctico en este camino no se hace con martillos y cinceles, por supuesto. Se hace con silencio. Y para eso se requiere un proceso de purificación que simbólicamente se conoce como el despojamiento de los metales. Y aquí, el material que estamos revisando hace una distinción que es clave, ¿eh? Por un lado está la meditación, que es una práctica activa. Usas pensamientos, imágenes, lo que sea, para enfocar la mente. Es un medio, una herramienta. Pero por otro lado está la contemplación. Y esa es la meta final, un estado pasivo, de pura conciencia, completamente libre de pensamiento. ¿Y qué son exactamente estos metales de los que hay que deshacerse? Pues piensen en todo ese bagaje interno que llevamos a cuestas. Los prejuicios, el orgullo intelectual, esa necesidad del ego de andar coleccionando experiencias espirituales y sobre todo esa charla mental que nunca, nunca para y que nos distrae de lo importante. Y miren, esta cita de Meister Eckhart lo resume de una forma, brillante. El trabajo no consiste en renunciar al mundo de afuera, sino en cambiar nuestra actitud interna. La fuente de toda la perturbación no está allá afuera, está aquí adentro, en nuestra propia mente. Claro, todo esto no salió de la nada. Esta práctica es, en realidad, parte de un linaje de sabiduría antiquísimo.
De hecho, los textos masónicos hablan de una cadena ininterrumpida de conocimiento que, según ellos, se remonta a las tradiciones de misterios de la antigüedad. De hecho, podemos seguirle el rastro a este hilo histórico, desde los Collegia Fabrorum de la antigua Roma, que ya eran gremios con un toque iniciático, pasando por la filosofía del neoplatonismo, el misticismo de la cábala, hasta que llegamos, finalmente, a la organización de la masonería especulativa en el siglo XVIII. Todas estas corrientes tienen algo en común, la búsqueda de una verdad interior. Y con esto, llegamos al clímax de todo el viaje. Después de construir ese templo interior y de despojarse de los metales, el masón se dedica a buscar algo conocido como la palabra perdida. Esta es, digamos, la revelación final, el secreto último de la maestría. La pregunta del millón, por supuesto, es ¿qué es exactamente esta palabra? ¿Acaso es un nombre secreto que nadie puede pronunciar? ¿Una fórmula mágica? Toda la anticipación que se genera alrededor de este misterio es en realidad el motor de la búsqueda. Y aquí viene la gran revelación. Resulta que la palabra perdida no es una palabra que se pueda decir o escribir. No es un sonido. Es una experiencia directa, un estado del ser, que por su propia naturaleza es imposible de comunicar con el lenguaje que usamos todos los días. Es inefable. Una vez más, es Meister Eckhart quien nos da la pista definitiva. La palabra es una revelación que solo puede suceder cuando la mente está en completo y absoluto silencio. Es como decía San Juan de la Cruz, es el verbo que habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oído del alma. Entonces, para ponerlo en claro, la palabra perdida es la realización directa de que solo existe el eterno presente. Es la experiencia de un estado de conciencia unificado, sin tiempo, donde ya no hay separación entre quien observa y lo observado. Ese aquí y ahora es simbólicamente el verdadero nombre del gran arquitecto del universo. Y cerramos con una última pregunta, una para quedarnos pensando. Si la palabra se escucha en un estado donde la dualidad desaparece, donde el que escucha y lo escuchado se vuelven uno solo, entonces, ¿quién o qué es realmente el que está escuchando? La respuesta, quizás, es el propio silencio.